Para el entrenamiento del día de hoy vamos a estar trabajando puntos de soporte y resistencia, en donde vamos a ver que el mercado está fluctuando entre movimientos alcistas y movimientos bajistas, y que los puntos de soporte y resistencias nos sirven a nosotros como puntos de entrada, ya sea para movimientos en largo o para movimientos en corto. Eso es un entrenamiento de mercados y trading.com. Recuerden constantemente estar visitando www.mercadosytrading.com. Vamos a visualizar en primera instancia la plataforma y ya entramos un poco a mirar la parte teórica. Vamos a mirar diferentes instrumentos. Vamos a trabajar sobre una temporalidad que es la temporalidad de una hora. Nosotros vamos a visualizar diferentes instrumentos como es un índice, como lo es el Standard & Poor's 500. Lo estamos viendo que actualmente está sobre los 1340 puntos. Tenemos un gráfico en líneas en donde vemos que el precio viene, busca hacia la baja, busca hacia el alza, él vuelve y busca hacia el alza, o sea, él está constantemente yendo arriba y abajo, él está subiendo, permítame acá quito todo esto, él está subiendo y bajando constantemente, y uno como trader lo que trata de buscar es el movimiento, o sea, uno trata de determinar si el mercado va a ir hacia las alzas o si el mercado va a ir a la baja. ¿Para qué trata uno de buscar eso? Cuando el mercado va al alza, pues lo que uno está haciendo es teniendo operaciones en largo o operaciones compradoras. E igualmente, cuando uno está viendo que hay una posibilidad bajista de mercado, pues está colocando operaciones en corto o operaciones vendedoras. Lo estaba mencionando o lo he mencionado mucho sobre el ciclo que tiene un trader, y ese ciclo debemos nosotros empezarlo muy bien para saber hasta qué punto vamos a llegar. O sea, si nosotros evitamos lo que yo les mencionaba, nosotros tenemos puntos de soporte y puntos de resistencia como puntos clave para uno formarse como trader. A medida que uno domina y encuentra la facilidad de dominar los puntos de soporte o resistencia, se va a ahorrar mucho tiempo en hacer un muy buen trading. Uno siempre viene a buscar análisis técnico, indicadores raros, viene a buscar medias móviles, MACD, etcétera, en indicadores técnicos, luego busca fundamentales, luego busca robots, luego busca señales, luego busca proveedor de señales, etcétera, etcétera. Y cuando uno quiere ser trader, pues siempre y todos los temas que uno viene trabajando los lleva hacia puntos de soporte y puntos de resistencia. Todo lo que el mercado o todo lo que uno como trader sepa adicional, pues va a ser muy importante, pero también tiene que tener en cuenta que lo más importante es el valor del precio y los puntos de soporte y resistencia que él nos deja. Vamos a hablar entonces un poco de qué es el soporte y qué es la resistencia, y lo vamos a hacer de una manera realmente muy sencilla. Hablemos en primera instancia de los puntos de soporte. Los puntos de soporte son esos niveles en donde el precio viene a buscar hacia la baja y no logra vencerlos de manera importante. Él viene hacia un nivel de soporte y se queda allí estacionado. O sea, el precio viene, busca, se queda sobre ese nivel, vuelve, intenta subir, él vuelve a buscar esos niveles de soporte y no lo logra traspasar. Eso que estamos viendo como zona de suelo es lo que nosotros denominamos en el trading una zona de soporte. A medida que una zona de soporte sea mucho más fuerte, pues vamos a tener unos trades mucho mejores. Entonces, en primera instancia tenemos el punto de soporte y en segunda instancia tenemos el punto de resistencia. El punto de resistencia pues es totalmente lo contrario y lo opuesto. Si no hablamos de niveles de suelo, cuando hablamos del punto de resistencia tenemos que hablar de zonas de techo. Significa que el mercado va a venir subiendo, va a llegar a un punto de techo tan importante en donde el precio lo va a resistir, que ustedes se van a dar cuenta que él viene otra vez y lo busca sin lograr pasar esa zona. Venimos entonces con un mercado alcista, no logra pasar la zona de techos y a esto vamos a denominar zona de resistencia. Miren que es muy sencillo, zona de soporte y zona de resistencia. Vamos a visualizar entonces nuevamente gráficos. En este caso voy a pasar por acá por el futuro del petróleo. Actualmente está sobre 99.03 el futuro del WTI. Vemos como el precio aquí en este último punto venía cayendo y generó niveles de soporte. A medida que el precio genera niveles de soporte, miren que da posibilidades de entrar
a buscar alternativas compradoras. Y vamos al otro extremo. Nosotros hablamos de un punto de soporte, pero también hablamos de un punto de resistencia. Cuando el precio llega a un nivel de resistencia, pues aquí estamos nosotros teniendo en cuenta posibilidades de ir con un mercado a la baja, lo que significa posibilidades de vender o ir en corto. Recuerden que los mercados y los CFDs o los contratos por diferencia permiten tanto ganar dinero con mercados al alza como con mercados a la baja. Nosotros vamos viendo que se reconocen fácilmente los niveles de soporte. Aquí vemos que se reconocen fácilmente los niveles de soporte. Por acá vemos que otro nivel de soporte en la parte inferior. Aquí creo que no se ve muy bien en el gráfico. Y tenemos acá niveles de resistencia. Aquí le pongo la R de resistencia. Y tenemos entonces el soporte. Y tenemos puntos de soporte y de resistencia. Van a haber unos que son más fuertes que otros. Ahí voy a colocar unos de color rojo. Voy a colocar otros de color azul, que nos vamos a dar cuenta que no son tan fuertes. Miren que por acá hay un nivel de resistencia. Miren que por acá hay otro. Miren que por acá hay otro. Por acá hay otra zona de resistencia. Y voy a colocar acá esta zona de soporte. Entonces miren que si nosotros pusiéramos líneas en el gráfico, pues nos llenaríamos de puntos de soporte y de resistencia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en este voy a dejar una sola línea. Miren que esta línea en este punto servía como nivel de resistencia. ¿Qué pasa? Que si nosotros seguimos el gráfico hacia futuro, este mismo nivel de resistencia va a llegar a un punto en donde se vuelve nivel de soporte. Miren que el precio empieza a bajar, ya pasa de ser resistencia, pasa a ser soporte. Y vemos que él continúa su movimiento, por acá vuelve otra vez al alza. Y miren que nuevamente se vuelve un punto de resistencia. Estamos viendo, como les digo, el petróleo, gráficos de una hora. Ya hemos visto lo que significa las temporalidades. El gráfico de una hora que nos está mostrando que todo nivel de resistencia se puede volver soporte y que todo nivel de soporte igualmente se puede volver resistencia. Voy a trazar con una línea de la consola. Voy a trazar esta línea roja. Miren que entonces es el punto de soporte y resistencia. Y me voy a ir un poco hacia atrás y vamos a darnos cuenta que a medida que los mercados cotizan y pasa el tiempo, también nos va sirviendo como puntos de soporte y resistencia hacia futuro. Entonces, aquí por ejemplo estamos viendo que sirvió como punto de resistencia, de soporte. Esto fue la resistencia el día 1 de febrero, sirvió como soporte el día 30 de enero. Y si seguimos un poco hacia atrás, pues también nos vamos a dar cuenta que sirvió el 24 de enero como punto de resistencia. Vemos por acá también como punto de soporte el mismo día 24, o sea, mucha volatilidad en el petróleo hacia el 24 de enero. Y eso nos da una posibilidad que a medida que el mercado vaya fluctuando hacia futuro, este mismo nivel que estamos viendo actualmente como una resistencia, igualmente nos sirva como puntos de soporte y como puntos de resistencia. Entonces vamos a hablar por qué es tan importante uno como trader saber un punto de soporte o un punto de resistencia. Va a ser realmente algo crucial como traders porque nos van a servir como punto de rebote o como punto de quiebre. Y aquí vamos a algo importante. Voy a dibujar una línea que al valor del ejemplo pues nos sirve como punto de soporte y de resistencia. Vamos a trabajarlo principalmente como punto de resistencia y vamos a hablar que el precio va a venir fluctuando y va a tener un movimiento alcista hacia el nivel de resistencia. ¿Para qué me va a servir yo determinar que este es un nivel de resistencia? ¿Cierto? Entonces yo tengo la línea, me forma la resistencia, puede venir una resistencia desde enero, puede conformarse el día de mañana, ¿cierto? O sea, no hay importancia cuándo se va a formar la resistencia. La importancia de la resistencia es el momento o es el punto en donde se genera una ruptura. ¿Qué es una ruptura? Es cuando el precio viene fuertemente y se va contra la resistencia y logra romper. Normalmente cuando hay una ruptura de un nivel de resistencia muy fuerte, a nosotros nos va a dar en nuestro trading posibilidades que van a ser
muy compradoras y que nos van a llevar a tomar posiciones en largo. Entonces, primer punto para tener en cuenta es el punto de quiebre o punto de ruptura, en donde nosotros vamos a ver que una resistencia va a ser quebrada con fuerza y nos vamos a ir a tomar posiciones en largo o posiciones compradoras. Si tenemos el punto de ruptura alcista, pues lo mismo vamos a tener como punto de ruptura hacia la baja. Ya vamos entonces a colocar la misma línea. Tenemos el mercado que va a tener su movimiento bajista. Viene, forma el nivel de soporte. Forma nivel de soporte. Cuando el precio viene fuertemente contra el nivel de soporte, pues ahí vamos a tener nosotros la claridad y vamos a tener la posibilidad de que esa ruptura nos señale posibilidades de ir en corto. Siempre el mercado va a dar posibilidades, va a dar alternativa, porque no hay ninguna posición o no hay ningún sistema que dé la posibilidad de un 100% de seguridad. Entonces siempre hablamos de probabilidades. Una probabilidad de ruptura inmediatamente nos va a dar esa alternativa de irnos vendedores y de tomar posiciones en corto en el mercado. Voy a tomar a manera de ejemplo otro gráfico. Vamos a mirar por acá que tengo. En este caso voy a hablar por ejemplo de BMW. Miremos esta zona en donde se formó el nivel de resistencia. Voy a colocarlo de color rojo para que se vea mucho más claro. Miren que aquí se formó el nivel de resistencia. Cuando el precio rompe el nivel de resistencia, miren que aquí hay una zona de ruptura o quiebre. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos tomar posiciones en largo o posiciones compradoras. Miren que aquí el mercado rompe el nivel de resistencia y nos dice que hay probabilidades de que el mercado vaya hacia las alzas. Este es el gráfico, como les digo, de BMW. Voy a irme un poco hacia atrás mirando el histórico para que tengamos otro ejemplo sobre quiebre de un nivel de resistencia. Miren acá, voy a dibujar este siguiente nivel de resistencia. Miren cómo se genera la ruptura, se genera el quiebre, inmediatamente que nos dice que hay una probabilidad importante para irnos a tomar posiciones en compra. Esa es la importancia de los puntos de soporte o resistencia cuando tenemos zonas de ruptura. O sea, siempre hay una ruptura, siempre hay un quiebre y esos quiebres nos dice hay que ir a tomar posiciones. Voy a mirar si tengo alguna posibilidad de ver un quiebre bajista. Vamos a tomar en cuenta esta zona. Miren que aquí tenemos un punto de soporte. Aquí tenemos una zona de soportes realmente muy importante. Hay un punto en donde el precio viene, rompe de manera importante, hace esa ruptura que uno espera para tomar posiciones y cuando lo quiebra, pues miren que el mercado viene y da un movimiento importante hacia la baja. Esa, como les digo, es BMW. Miren que cuando venía sobre la zona de los 52.55 rompía el soporte y teníamos una probabilidad de tomar posiciones en corto. Esto es un ejemplo muy claro de lo que es un nivel de soporte o resistencia que estamos viendo entonces hacia futuro y cómo debemos operar nosotros los traders. Nosotros debemos operar e ir hacia futuro, porque mirar hacia atrás el mercado pues es bien sencillo. Lo que debemos ir definiendo son los puntos de soporte y los puntos de resistencia. Si aquí estamos definiendo un punto de soporte, pues ya vamos a tener en claro que la probabilidad de cuando el precio rompa esta zona, si el precio rompe esta zona hacia la baja, pues nos va a dar una probabilidad de irnos en un mercado bajista y empezar a considerar las ventas. Y si nosotros tenemos una zona de resistencia en 72.25, pues en el momento que el precio rompa hacia el alza, o sea, el precio viene, rompe este nivel de resistencia, pues miren que nos va a dar probabilidad de irnos a tomar posiciones compradoras. Voy a hacer otro ejemplo de niveles de ruptura y en este caso voy a tener en cuenta el mercado
de divisas o mercado Forex. Como les digo, estoy trabajando en este caso para los ejemplos sobre gráficos de una hora. Miren que acá ya sé que todos lo reconocieron inmediatamente a ver el gráfico. Miren que acá vemos un nivel, voy a colocarlo de color rojo. Aquí todos vieron el nivel de soporte. Miren que cuando el precio vino hacia el soporte y rompe, se empieza a generar una probabilidad fuerte de tomar posiciones en corto o posiciones vendedoras, dependiendo de los mercados que nosotros trabajemos. Voy a irme un poco hacia atrás. Miren que acá el mercado, por ejemplo, el mercado de divisas, que es mucho más volátil. Miren la volatilidad que tiene en cuanto a niveles de soporte o resistencia, mucho más volátil que otros instrumentos. Miren que tenemos la posibilidad de dibujar muchas más líneas de soporte o resistencia. Por eso el mercado de divisas se vuelve tan rentable muchas veces en cuanto a los recorridos intradiarios. Miren, acá tenemos punto de soporte. Este me va a servir para ambos ejemplos. Miren acá. Primero sirve como punto de soporte. El mercado viene, lo rompe y va a la baja. Miren que luego viene otra vez con mucha zona de ruido. Lo vuelve a romper hacia el alza y se va en largo. Mercado de divisas, un mercado que tiene movimientos mucho más fuertes y prolongados en un movimiento intradía. Hay movimientos tendenciales, movimientos en rango. Por entonces ya sabemos que un punto importante es el punto de ruptura. A medida que reconozcamos puntos de ruptura, pues va a ser mucho más factible entrar a considerar posibilidades compradoras o posibilidades vendedoras. Voy a mirar por acá nuevamente el gráfico del Standard & Poor's. Miren acá. Miren que cuando uno ya mira el gráfico lo reconoce de manera más sencilla. Nivel de resistencia. Hay un quiebre. El mercado se va alcista. Miren que en los momentos que nos va dejando soportes, como les digo, todo soporte se vuelve resistencia, toda resistencia se vuelve soporte. Aquí en este caso estamos viendo una zona de soporte muy importante. Si el día lunes, si el día martes, si el día miércoles de la próxima semana, el precio viene sobre este soporte, viene fuerte y hace un quiebre, hace una ruptura, pues ya saben que hay una probabilidad muy fuerte que el mercado venga y caiga y se haya con un movimiento bajista. ¿Está claro el punto de ruptura? Pues claro que sí, es realmente muy fácil, es muy sencillo de manejar, solamente es de tener el gráfico, de irlos dibujando con la misma consola, colocar el punto de soporte, colocar el punto de resistencia, ir mirando cuando la ruptura es fuerte. Entre más fuerte sea la ruptura es porque la tendencia o el movimiento va a ser mucho más fuerte. Miren aquí en este caso como había una zona de resistencia. Recuerden que resistencia es por encima del precio y soporte es por debajo del precio. Resistencia, resistencia, miren que acá hay mucha fuerza de ruptura, lo que da la probabilidad compradora. Y esta probabilidad compradora, miren que va realmente muy bien. Como les digo, no hay un 100% de probabilidades que cuando quiebre una resistencia el mercado se vaya al alza. Este es un mercado de oferta y demanda, es un mercado de probabilidades, en donde nos ayuda muchas veces la estadística y muchos factores matemáticos que también pueden influir mucho. Vamos a hablar del segundo punto en cuanto a soportes y resistencias. Y si en uno hablábamos de ruptura, ahora vamos a hablar de rebote. En el caso del día de hoy vamos a tocar este tema, les digo, bien sencillo de manejar y muy importante si realmente queremos ser unos buenos traders. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es un punto de rebote y por qué los puntos de resistencia y de soporte nos sirve como rebote y como toma de posiciones igualmente. Vamos a dibujar aquí la zona de resistencia. Vamos a suponer que ya tenemos acá el nivel marcado de resistencia y que el precio viene y que el precio empieza a fluctuar hacia esta zona. Entonces el precio viene hacia la zona de resistencia. ¿Y por qué vamos a llamar zona de resistencia que sirve como un punto de rebote? Pues miren, realmente aquí el precio, ustedes se están dando cuenta que cuando llega y no logra vencerlo, pues el precio viene y pivotea o viene y rebota. Miren que aquí vuelve a esta zona,
pivotea y rebota. Cuando un punto de resistencia nos sirve como rebote, lo que vamos a hacer es ver probabilidades de mercados hacia la baja. Significa que podríamos tener probabilidades de entrar en corto o entrar ventas, como les digo, dependiendo del mercado al cual estén trabajando. Y vamos a mirar lo mismo sobre el nivel de soporte. Si nosotros tenemos una zona de soporte, creo que les está quedando claro que soporte es cuando está por debajo del precio y resistencia cuando está por encima. Si tenemos una zona de soporte que se empieza a dibujar, si el precio viene hacia esta zona y vuelve hacia esta zona, miren que ya no vamos a tener un punto de quiebre, sino un punto de rebote o de pivote. Significa que cuando el precio llega hacia ese nivel, cuando llega hacia esa zona, lo que vamos a hacer nosotros es a tomar posiciones en compra o posiciones en largo. Al no haber una ruptura, lo que empezamos a tener nosotros son puntos de entrada, pero en este caso cuando rebota entramos a comprar. Tenemos entonces dos casos importantes y vamos a tenerlos acá nuevamente en cuenta. Si yo tengo una resistencia, voy a colocar aquí una resistencia, voy a colocar aquí otra resistencia, vamos a dibujar el precio. En primera instancia hay una posibilidad de que el precio rebote y que en un nivel de ruptura se vaya hacia el alza. Y tomamos posiciones en largo, posiciones en compra, dependiendo de esa probabilidad. Y hay otra alternativa que cuando tenemos resistencia, el mercado nos dé una muy buena alternativa para irnos en corto o para tomar posiciones vendedoras. Eso por parte de la resistencia. Voy a dibujarles acá, voy a colocarles la R para que recuerden, o sea, resistencia es cuando el precio está haciendo techos, pero cuando el precio está haciendo suelos, voy a colocar aquí igualmente los dos zonas de suelo y voy a colocar aquí para que se vayan grabando esto, zonas de soporte, supremamente importante, significa que el precio viene de arriba hacia abajo, él busca soporte, en el momento que hace la ruptura, pues nos da una probabilidad importante para tomar posiciones en corto, posiciones vendedoras. Igualmente cuando el precio viene, rebota, el precio viene y rebota, pues nos va a servir para tomar posiciones en largo. Ahí tenemos las dos opciones que nos generan los puntos de resistencia y que nos generan los puntos de soporte. Tenemos en el día tras día como traders reconocerlos, o sea, nuestro trabajo, nuestra tarea como traders es venir al gráfico, sentarnos en horas de la mañana, a la noche, depende de la hora que transemos nosotros, y mirar si es un punto de quiebre o es un punto de rebote. Miren aquí en este caso exacto del Standard & Poor's 500, como el precio aquí tenía una zona importante de soporte. Miren cómo el día viernes él hacía un nivel de rebote. O sea, aquí es donde tenemos que empezar a reconocer cómo los soportes o resistencias se van a volver puntos de ruptura o puntos de rebote. Algo importante es que cuando nosotros empezamos las prácticas en cualquier profesión, pues al principio no vamos a ver muy fácil los soportes, no vamos a ver muy fácil las resistencias, pero es cuestión de experiencia. O sea, a medida que nosotros pasemos más tiempo frente a los gráficos, va a ser mucho más fácil reconocer cuáles son puntos de soporte y cuáles son puntos de resistencia. Cualquier profesión, cualquier trabajo necesita experiencia, necesita estudiar, necesita estar pendiente de X o Y razón. En este caso vamos a estar pendiente de los gráficos y lo que nos muestra. Miren acá, nivel de rebote, eso significa que hay unas probabilidades importantes para tomar posiciones en largo. Miren que aquí se genera niveles de rebote, eso a nivel de chartismo también nos da un apoyo, pero el día de hoy solamente estamos trabajando soportes y resistencias. Miren cómo el precio hace soporte y luego el precio viene y da un movimiento alcista, ¿cierto? O sea, hay algo que también definimos que es la tendencia, que la estaremos hablando un poco más detalladamente en el próximo entrenamiento. Miren acá, niveles de soporte, el mercado se comporta
como un punto de rebote. Y vamos a mirar un poco hacia atrás este gráfico. Miren esta zona, creo que esta zona también va a ser muy importante a tener en cuenta, es la zona de resistencia. Miren que cuando el precio llega hacia una zona de resistencia, pues hay una probabilidad también que el precio venga y caiga. Va a ser mucho más importante qué factor cuando nosotros tengamos en cuenta los puntos de rebote. O sea, van a haber zonas en donde el precio va a rebotar muchas más veces. A medida que el precio rebote X cantidad de veces, pues va a ser mucho más factible que se dé el movimiento. Miren que aquí rebota una, aquí vuelve y rebota, aquí vuelve y rebota, pues nos va a dar una factibilidad mucho mayor que el precio se vaya al alza a medida que se generan esos puntos de ruptura. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, esta zona de resistencia. Miren que el precio viene y este es, como les digo, el trabajo más difícil, y por eso yo les digo que hay un ciclo de mercado. Uno primero aprende puntos de soporte o resistencia al principio, y si a uno le empieza a dar dificultad, entonces empieza a enseñar que el indicador, que el robot, que una cosa, que la otra, pero después se da cuenta que lo más importante es uno empezar a determinar niveles de soporte o resistencia. En este caso, miren acá, este nivel de resistencia, yo les digo, todo nivel de resistencia se puede volver soporte. Aquí sirvió como nivel de resistencia para un movimiento bajista del precio, pero en este caso hacia el 13 de enero, miren que aquí ya sirvió como nivel de resistencia para ir en posiciones en largo. Entonces todo nivel de soporte se vuelve resistencia y toda resistencia se vuelve soporte y nos sirve como punto de ruptura o como punto de rebote. Voy a ir a otro gráfico, voy a pasar por los diferentes gráficos. En este caso voy a visualizar el WTI. Miren acá, uno ya va visualizando y va entendiendo puntos de ruptura. Aquí se vuelve punto de rebote. Miren esta zona, como el precio viene, rebota, viene, rebota, viene, rebota. Miren que aquí ya hay una probabilidad muy importante de poder tomar posiciones hacia las alzas. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que ir en el día tras día como traders reconociendo. Si hay puntos de soporte que están definiendo, si están definiendo un rebote, si están definiendo un quiebre, para tomar posiciones en el intradía. El trabajo de un trader es bien sencillo, es tomar posiciones compradoras o posiciones vendedoras y poder sacar provecho de los mercados. Miren que el mercado o el trabajo del trader es muy sencillo, o sea, es tomar posiciones en largo, en corto y salir con beneficios. Para uno llegar a tomar esas posiciones, sí necesita hacer un estudio, hacer su plan de trading y definir muchas alternativas que se le pueden dar en el intradía, ¿cierto? Una de esas alternativas, miren acá por ejemplo este WTI, miren que acá hay una zona de resistencia. Aquí hay una zona de resistencia. Si él llega hacia esta zona de resistencia y no logra vencerla, pues miren que esto se va a generar como un punto de rebote para tomar posiciones. O sea, la decisión de uno como trader es, esto aquí me está generando el rebote o esto aquí me va a generar la ruptura. ¿Qué se va a dar primero? Si se da la ruptura, pues uno toma posiciones en largo. Si se da el rebote, uno toma posiciones en corto. Miren que el intradía o el trabajo que uno hace como trader se basa en eso, en que quiebre el soporte, en que no lo quiebre, en que quiebre la resistencia o no la quiebre. Aquí estamos viendo el gráfico de BMW. Miren el nivel de soporte. Bueno, hablemos primero del nivel de resistencia. Voy a traer el gráfico un poco hacia atrás. Bueno, pero él me lo va adelantando. Miren que aquí servía como nivel de resistencia. Voy a dibujar la línea de resistencia como la plataforma. Miren que fue un nivel de resistencia. Me lo rompió. Cuando me lo rompe hay una probabilidad alcista. Aquí, ¿qué está pasando? Me está formando un nivel de soporte. Aquí tenemos y vemos como el precio viene y rebota. Sigamos analizando como si el gráfico viniera. Miren que otra vez vuelve y rebota. Esto da una probabilidad importante de que hay un movimiento alcista. Si él otra vez vuelve y viene y rebota,
miren que vuelve y otra vez y da la posibilidad de irnos en largo en el mercado. Voy a hacer un recuento en esta parte sobre puntos de soporte y resistencia para que lo tengamos entonces en cuenta. Primero va a recordar el punto de resistencia. Eso, como les digo, es supremamente importante para un trader. Creo que es una de los factores claves que puede cambiar la forma de uno ver el mercado. Es el punto de soporte o resistencia. ¿Qué vamos a tomar como resistencia? O sea, cuando el precio está fluctuando, si vemos el precio fluctuando hacia el alza o hacia la baja, no importa hacia dónde lo vamos fluctuando, simplemente si lo vemos fluctuando y en la zona de techos o en la zona que vamos a llamar resistencia, empieza a generar un movimiento muy fuerte o una fuerza para no poder pasar y vemos que el precio se resiste a pasar una zona, lo llamamos punto de resistencia. Esa resistencia se puede romper o se puede formar un punto de rebote. Ahí estamos viendo puntos de rebote, pero también vamos a ver momentos en donde el precio va a buscar esa resistencia y la va a romper y se va a ir con una fuerte probabilidad alcista. Recuerden, las probabilidades son al alza o a la baja en los mercados. Hay otra que es un movimiento lateral, pero principalmente sobre soportes y resistencias vamos a trabajar puntos de ruptura o puntos de rebote. Y tenemos por otro lado, que es también igualmente importante, y es el punto de soporte. O sea, un primer punto es el nivel de resistencia, pero si hay un nivel de resistencia que es muy importante, también en el intradía vamos a tener un punto de soporte. Siempre que entramos a transar tenemos que medir eso. Medimos puntos de soporte y puntos de resistencia. O sea, miren qué sencillo cuando uno se sienta frente al computador en el día que va a empezar a hacer sus operaciones, definir puntos de soporte y definir puntos de resistencia. Aquí entonces vamos a hacer el mismo ejemplo. Voy a venir con el precio. Cuando el precio esté fluctuando, pues como les digo, no es de complicarse. Si el precio viene buscando suelos, esto es lo que nosotros denominamos el punto de soporte del mercado. Cuando un mercado busca suelos y nos deja este nivel de soporte, o sea, el mercado soporta también el precio que no lo logra pasar. El mercado está siendo soportado por este nivel. Si ese soporte es vencido por el precio, pues hay una probabilidad importante de irnos con un mercado bajista y de tomar posiciones en corto o posiciones en venta. Entonces tenemos rebote y tenemos quiebre. Bueno, eso es la parte crucial. Tocábamos el tema el día de hoy, puntos de soporte y puntos de resistencia.